Buenas, productores de avanzada. Mira, qué extraño se escucha, se siente escucharlo en vez de decirlo, ¿verdad? Sí, completamente, tal que lo decía. Estamos al revés, porque dentro de varias divisiones que tenemos acá dentro de NatBio, está una que es fundamental para nuestra propuesta de valor. Correcto. Luis y su equipo es el encargado, entonces por eso lo estamos haciendo esta dinámica al revés, y ese es el Observatorio Lácteo, toda la parte estadística y de data, en donde tenemos ya casi más de 8 años, 9 años recolectando constantemente, ¿verdad? Cada quien Correcto. Que entra en NatBio se registra, nuestra base de datos se va expandiendo cada día más. Entonces, bueno, bienvenido, Luis. Gracias, hermano. Gracias. Y saludos a todos. Sí, se volteó la cosa hoy. Pero bueno, es buenísimo porque nos va a permitir mostrar muchas otras cosas que la gente desconoce, que es lo que hacemos nosotros aquí. Porque, bueno, me voy a acatar a las preguntas que hagas, pero en principio es eso, pues, ¿qué hacemos nosotros en NatBio y cuáles son los orígenes de todo lo que hacemos y por qué lo hacemos? Es así. Y bueno, yo creo que una de las cosas importantes es de dónde surge, o sea, de dónde empieza este concepto de observatorio lácteo, cuál es la razón, por qué esta iniciativa de empezar a generar una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo hacia un proyecto en donde probablemente el tema de la remuneración, ¿verdad? No es tan grande, pero sí lo que genera para una organización como lo que es NatBio. Entonces, ¿de dónde surge lo que es el Observatorio Lácteo? Bueno, mira, surge básicamente de esa esencia que tenemos como institución, que es básicamente la parte de investigación, adiestramiento y todo lo que son los procesos de estudio que hacemos a través de los especialistas, a través de Andrés Kowalski, a través de todo el equipo. Porque una de las cosas que nosotros vemos es que, bueno, en el sector ganadero la planificación es una oportunidad de mejora. Y otra cosa que vemos es, bueno, cuando vamos a abordar desde el punto de vista de asesoría una unidad de producción, hay indicadores que tomar en cuenta para ver el antes y el después. Si realmente lo que estamos haciendo genera algún tipo de beneficio desde el punto de vista de productividad, eficiencia, etcétera, que es básicamente lo que nosotros nos estaría como que pagando el trabajo y el esfuerzo de enseñarles cosas nuevas. Por tal razón siempre aplicamos instrumentos, desde que empezó la clase 0 en Pidel hasta, bueno, todo en adelante, todos estos años, siempre aplicamos un instrumento para ver el baseline, o sea, cómo está originalmente y cómo está después de tantos años de trabajo con el producto. Pero nos dimos cuenta que de alguna u otra forma son registros productivos. Claro. Productivos, inclusive algunos otros elementos que se levantan dentro de la caracterización. Entonces, bueno, se nos ocurrió la idea, no era mala, de que, bueno, definitivamente el sector estaba en el anonimato, las empresas industriales hacían su trabajo por su lado, los productores por el otro, y era importante ver cómo estaban distribuidos a nivel nacional, cuáles eran los niveles de producción, cómo se manejaba el mercado primario, secundario y de distribución. Claro, no hemos llegado a la parte de comercio, que ya es consumo, pero sí llegamos por lo menos a la producción primaria y a la producción de transformación en el sector lácteo, porque inicialmente, y bueno, lo viene el programa de desarrollo lechero, comenzamos a dar formación en buenas prácticas lecheras a nivel nacional. Entonces, bueno, de ahí surge la idea de que definitivamente era una herramienta importante, ya que iba a mostrarle al país, a todos los actores, cómo estaban ocurriendo las cosas. Es decir, nosotros no generamos criterios ni opiniones sobre los datos, mostramos lo que ocurre. Exactamente, mira, lo que se registra. Sí, lo que se registra, se muestra, y bueno, ya habrá analistas que darán su opinión en relación a las tendencias, en relación a las infraestructuras, y bueno, y las políticas que se puedan generar en cada uno de los sectores, porque estamos claros, o sea, los productores verían, bueno, dónde son eficientes para yo ver qué están haciendo allí, es un benchmarking a nivel de producción primaria, pero la industria también, dónde está la producción en volumen, dónde hay mejores accesos, qué tipo de producción se está realizando, los niveles de calidad, todo eso se puede colocar sobre la mesa y los actores toman sus propias decisiones, pero decisiones informadas. Qué bueno. O sea, que básicamente fue un subproducto ya de una operación mucho más grande que se estaba haciendo, en donde se tomó en cuenta de que existía una tangente que se podía explotar. Es correcto. Y es todo tema de base de datos. Es así como toda técnica. En el deporte se ve a cada rato, la gente va a un juego y en Estados Unidos sabemos que el béisbol de las grandes ligas registra todo. Es así. Cómo se para el hombre. Entonces, si te das cuenta que levantando el pie hacia adelante y abanicando de cierta forma, la probabilidad que tienes un jonrón es alta,
todos los muchachos lo van a orientar a esa técnica. Entonces, bueno, es más o menos lo mismo. Y por supuesto, lo que nosotros buscamos, que siempre es ayudar al productor, garantizar de que los diferentes actores, y ellos inclusive ayudándose, en la industria, aportando al sector, y por supuesto las instituciones públicas y privadas, oye, implementando políticas que favorezcan al sector. Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, una de las cosas que también vemos mucho que preguntan acá, a mí me lo preguntan a cada rato, es que ellos ven un complemento entre la parte educativa y la parte del observatorio lácteo. Y bueno, la parte educativa nos concentramos obviamente en capacitar y educar mediante cursos, diplomados, bastantes eventos, foros que hacemos constantemente a través del mes. Y la parte del observatorio lácteo es una parte informativa, pero que va también agregada dentro de la educación. ¿Cómo has visto tú que uno ha impulsado a la otra? ¿Cómo se apoya uno de la otra entre estos dos grandes ramas que existen aquí dentro de NatBio? Bueno, fíjate, digamos que desde la parte de formación y asesoría, digamos, la pieza fundamental apoyó al observatorio como concepto, pero ahora el observatorio es un instrumento, porque nos permite medir, nos permite mostrar realmente lo que está sucediendo y como te dije, pues podemos mostrar inclusive indicadores de eficiencia que están directamente relacionados con los adiestramientos, las asesorías, inclusive podemos hacer encuestas del sector, más adelante lo vamos a explicar muy bien cómo lo hacemos, de cuáles son los intereses que tienen los productores. Entonces, en función a eso, y no solamente los intereses, pues pudiesen estar deseando algo que a lo mejor no necesitan ahorita, pero hacemos el estudio. Bueno, mira, esto es lo que quieren y esto es lo que necesitan porque hay un gap, hay una diferencia en función a lo que está utilizando el productor y entonces ofrecemos esos productos para que ellos, bueno, se apalanquen con esa información. Permite estratificar. Sí, 100% estratificado, 100% en la capacidad de producción, dispersión geográfica, nivel educativo, bueno, muchos elementos que se analizan ahí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y como empezamos diciendo que esto es un trabajo que se viene haciendo paso a paso, año tras año, ya desde hace casi 10 años, un poquito más, pero hubo un periodo de tiempo en donde se intensificó, ¿verdad? La recolección de datos. Eso siempre lo conversamos nosotros cuando hablamos con gente que viene aquí a visitarnos y es un punto que llama mucho la atención. Todo el mundo se queda impactado a la cantidad de fincas físicamente fueron visitadas entre ese periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo explícale a la gente que nos está viendo ahorita, que no han tenido todavía la oportunidad de venir a visitarnos, si no han venido, están bienvenidos, esta es su casa? Bienvenido. ¿Qué pasó dentro de ese lapso de 2016-2019 donde hubo un fuerte impulso, ¿verdad?, a intensificar la recolección de información en el aspecto pecuario en Venezuela, cosa que no existía antes, o sea, no existía lo que se logró hacer? Es correcto. Nosotros, bueno, todos conocen de que el programa de fomento lechero, el programa integral de desarrollo lechero, abordó al sector agropecuario desde el punto de vista de buenas prácticas ganaderas y logramos probablemente acceder en su momento a entre 5 o 6 mil unidades de producción, que al menos vinieron a un taller o una formación nuestra, inclusive se contrataron en esa oportunidad a través de los fondos de financiamiento, LOCTI, técnicos de campo para asistir a esas unidades de producción. Pero ¿qué notamos? Como el abordaje fue en Oriente, fue en el centro, fue en centro-occidente y en los Andes, nos dimos cuenta de que había una variabilidad interesante. Entonces propusimos de que, oye, ¿cuál sería la fotografía nacional? Es decir, esto es lo que vemos desde el punto de vista educativo, pero ¿cuál sería, imagínate, el impacto de tener al menos una información? El último censo previo a esas necesidades o esas intenciones de fundación, en ese momento era el año 1998. El siguiente censo era el 2008 y hubo un censo que se hizo, pero el levantamiento pues no cubrió las expectativas en su momento. Entonces, bueno, hicimos la propuesta de hacer un levantamiento nacional, recibimos apoyo para hacer levantamiento nacional y a partir del 2016 en adelante se contrataron más de 300 empadronadores. Qué bueno. Apoyando la infraestructura que ya teníamos desde el punto de vista del abordaje que estamos haciendo en buenas prácticas a nivel nacional en 15 estados lecheros. Entonces, bueno, esos fueron los ejes de, digamos, donde se iba a implementar el censo o el levantamiento de información con estos 300 técnicos a nivel nacional. ¿Qué hicimos nosotros? Los adiestramos, les enseñamos cómo hacer un levantamiento de información desde el punto de vista productivo. Ya, por supuesto, los productores que habían tenido formación a través de nosotros eran, digamos, los apostolados para decirle al vecino, mira, no te preocupes, son personas que solo están haciendo un levantamiento de información y nos llevó 2 años y medio
hacer el levantamiento. Y súper interesante porque, bueno, la idiosincrasia del venezolano, trabajar desde adentro, a veces no se muestra, no necesariamente había cómo levantar la información para que pudiésemos detectar en caso de que estuviera mintiendo el productor, porque bueno, por temor, por no decir qué era lo que estaba haciendo, cómo estaba produciendo, explicarle un poco que era un beneficio en general, porque eso se iba a publicar y de alguna forma se iban a tomar políticas en algún momento, sea de privado o del público, ¿no? Entonces comenzamos así. Bueno, mira, hay regiones del país donde se tuvo que ir en chalana, en canoa, caminar 7 kilómetros promedio diario. Fue toda una logística. Toda una logística. El acceso a la parte rural es complejo en Venezuela y hasta allá tuvimos que irnos, inclusive montarnos en las rutas de recolección de leche para poder llegar a ciertos sitios. Ya conocíamos un poco eso, claro, pero bueno, lo vivimos en carne propia y se levantó más de 95.000 registros en la parte pecuaria. O sea, cuando tú dices registro, porque eso es algo muy importante, cuando dices registro, ¿a qué te refieres? ¿95.000 qué? Bueno, esto es una caracterización ganadera, son 4 o 5 hojas de indicadores, de datos. Exacto. Desde el punto de vista de ubicación geográfica, coordenada UTM, porque teníamos equipos electrónicos para tomar la coordenada, inclusive cómo está la infraestructura a nivel de soporte agrotécnico, los potreros, cantidad de potreros, la maquinaria, o sea, un levantamiento general. Te estoy hablando de 220 campos. Pero cuando dices registros, cuando dijiste más de 95.000 registros, ¿a qué te refieres? Son 95.000 fincas. Exacto. 95.000 fincas que tuvimos que tocarle la puerta, pues. ¿Cuántas se estiman que hay en Venezuela? Fincas ganaderas. Sí, nosotros en la parte de ganadería doble propósito, en producción de leche y carnes, por encima de 130.000 fincas. Okay. Entre 130 y 150.000, más o menos, es los números que vimos de los censos previos en el año 98, y nuestro enfoque era hacia allá, pero bueno, duramos un tiempo limitado, con recursos limitados también, y logramos al menos un 70% o más. Qué bueno. Que es bastante, es bastante porque, bueno, nosotros inclusive tenemos ya una alianza estratégica con Data Analysis y ellos nos dicen, es mucha data. Normalmente para estudios desde el punto de vista demográfico, para un país de 30 millones de habitantes, una encuesta de 3.000 es suficiente, ¿no? Claro. Que garantice todas las características de un levantamiento estadístico serio. Nosotros tenemos un 70% en ese momento que se levantó. Y también hicimos un esfuerzo para hacer levantamientos de aprisco, más o menos 7.500 apriscos se visitaron. Qué bueno. El sector de rumiantes, tanto pequeños como grandes rumiantes, hicimos ese esfuerzo y se obtuvo toda esa información y bueno, todos los análisis correspondientes posterior que ayudaron muchísimo a las estrategias que vinieron después, no necesariamente por parte de Fundación NatBio, sino de los actores que forman parte del apoyo al sector, que ayudaron y generaron estrategias para el sector como tal. Qué bueno, qué bueno. O sea, entonces después de que se hizo todo ese levantamiento de información, más de 95.000 fincas que fueron visitadas físicamente con más de 300 técnicos, ¿verdad? En este periodo de tiempo. Correcto. Más de 226 campos de información. Correcto. ¿Ok? Lo podemos decir hasta echando broma que le sabemos hasta el color de los zapatos de los productores. Sí, un nivel de detalle interesante desde el punto de vista productivo. Exactamente. Correcto. La base de datos se sigue expandiendo, sí, ¿verdad? Así. Constantemente. Ahora, ¿qué relación se mantiene con este tipo de productores, o bueno, con estos productores que se levantaron durante ese proceso y antes, ¿verdad? Con lo que estábamos conversando de buenas prácticas ganaderas de Pidel y después también con toda esta parte educativa, ¿qué relación se mantiene con ellos? O sea, ¿existe algún tipo de contacto que se tiene con los productores? ¿Cada cuánto tiempo se hace? ¿Cómo se maneja? ¿Qué información se recolecta? ¿Es un servicio que también se ofrece? O sea, ¿qué se hace después? ¿Con qué se come toda esa información que se logró recaudar? Correcto. Bueno, lo primero que tienen que saber es que de alguna forma, pues con esa información nos pusimos a pensar, bueno, cómo podemos apoyar, cómo podemos ayudar para que esto sea importante para el productor, para todo el sector. En principio, generar encuestas recurrentes que permitan evaluar el comportamiento del mercado de producción primaria y producción secundaria. Es un elemento que se puede hacer porque tenemos el acceso a un volumen importante de productores. Decidimos implementar tecnología y tecnología aplicada al campo. O sea, ahorita WhatsApp lo tienes tú, lo tengo yo, posiblemente el productor pequeño no lo tiene, claro. Aunque ya eso ha cambiado bastante, pero en ese momento, en el año 2016-17, el acceso era por mensajería de texto. Entonces tuvimos que incorporar tecnología para por lo menos enviarle un mensajito, como lo hacíamos para los adiestramientos, tal cual. Mensaje de texto, mira, hay un curso gratuito o con ciertas características en tal parte, en el caserío tal, y los productores accedían, y él más o menos un 54% de acceso, o sea, más o menos lo que lográbamos desde el punto de vista de aforo, ¿no? Claro.
utilizamos esa plataforma para entonces llegarle al resto. Por supuesto, participa un porcentaje de toda esa gente que se hizo el levantamiento, apenas un 60% probablemente tenía un número telefónico celular válido, y de ese porcentaje, como todas las encuestas, lo debe saber mucho las personas que trabajan con estadísticas en este tipo, un porcentaje responde, ¿no? Si se le hizo la consulta, quieres participar en una encuesta nacional, lo pueda permitir, un beneficio para el sector, de forma ¿La encuesta es de qué? altruista, ¿no? La encuesta, lo que se hace en principio para el productor primario es cuánto estás produciendo. Okay. Eso se hace cada 15 días. De leche. De leche, cuánto produces de leche y cuánto produces de queso en ese periodo, ¿sí? Diario. Y por supuesto, en cuánto te están pagando tu producto. ¿Qué es lo que veo aquí de reojo? Es así, esta es básicamente una gráfica del año 2023-2024, 2023 en azul, 2024 en rojo, como va ocurriendo eso, ¿no? Se dan cuenta que tiene una forma similar, una arriba de la otra, porque básicamente hubo un incremento, y eso lo hemos visto desde el 21 en adelante, progresivamente ha habido incrementos de producción. Entonces es importante acotar con lo que está diciendo Luis, que esto genera confusión. Esto no son los precios que nosotros asumimos en el que está el litro de leche o el kilo de queso. En este caso estamos hablando de leche a puerta de corral. Correcto. Esto es del 25 de agosto. Un promedio de el precio que le están pagando los productores, ¿verdad? Respecto a la cantidad de productores que nos respondieron. Es correcto, sí, tal cual. Es plasmar el registro de lo que nos están respondiendo los productores que están en campo. Sí, más de 3.500 productores de toda esa data ya son recurrentes en el suministro de información mensual a 15 días. Y de ellos básicamente es muy sencillo. Lo que reportan se saca el promedio de cada uno de ellos y es un valor tal cual, como se refleja. Y lo interesante es que hacerlo sistemáticamente nos ha dado la grata noticia de que el mercado es perfecto. Te comporta... Cumple una estacionalidad perfecta. Una estacionalidad desde el punto de vista de las entradas de agua, la productividad, oferta y demanda. ¿Y esto en dónde lo pueden ver? Porque está puesto en la página web del Observatorio Lácteo, pero bueno, además yo creo que es importante recalcar que se puede ver, les llega la notificación mediante la aplicación de NatBio, ¿cierto? Correcto, sí. Todo productor que participe y vamos a aprovechar este espacio para decir de que esto lo vamos a transmitir en YouTube, pero en todas nuestras redes también pueden enviar su número telefónico, su nombre, su ubicación geográfica, si son productores de lácteos, de producción de leche y queso para la encuesta, y los vamos a incorporar. Así que hemos estado creciendo en los proyectos de formación, en los proyectos de investigación, cuando abordamos una región, hacemos levantamientos y vamos incorporando productores. Se pueden incorporar, pongan su número sin ningún problema y nosotros los vamos a estar contactando a través de la mensajería de texto que hacemos cada 15 días. Y por supuesto, sí, los valores son muy interesantes, muy alentadores porque ayuda muchísimo. Y existe una causa por la cual es así. Sí, sí. Existe una causa, pero eso no se lo vamos a decir porque los estamos invitando para el evento anual de NatBio el 28 de octubre. Participen, escriban, pidan la información, ahí van a poder entender de por qué esto es así, y por qué cada año es así, ¿verdad? Sí, correcto. Y interesante, haciendo un hilado de todo lo que se ha venido diciendo, ¿verdad? Empezamos hablando de que se maneja información y registro de unidades de producción. Después agarramos y dijimos que la población muestral que se tiene es de un poco más de 100.000 productores, correcto. O sea, 100.000 unidades de producción. Es correcto. ¿Verdad? Después de eso, ¿cuál es la interacción con esas 100.000 unidades de producción que se tiene de manera mensual? En este caso, quincenal, ¿verdad? Estratificado. Se llenaron los 226 campos de información. Entonces, tenemos prácticamente mapeado todo el sector primario. Es así. Esto obviamente es interesantísimo para la industria. Es así. ¿Verdad? Y podemos ver que también la industria, de cierta manera, necesita esa información para poder tomar decisiones. Y tengo entendido de que se maneja también de esa forma. Sí, correcto. Ya luego que comenzamos a informar sobre los precios y el estudio de precios de producción a nivel de a puerta de corral, y cantidad. La industria se acercó y nos dice, bueno, sería súper interesante hacer el mismo análisis muy grueso para que ellos puedan hacer benchmarking entre sí de las empresas lácteas. Claro. Y bueno, buenísimo, a través de Cavilac, con el apoyo de Cavilac, entramos digamos, a esas reuniones y nos permitieron acceder de alguna forma. Por supuesto, esa información es confidencial, no se informa sobre qué empresa hace qué, sino en general quiénes procesan leche, en qué cantidad procesan mensualmente la leche y cuáles son los derivados que ofertan al mercado nacional. Claro. Eso genera otro dossier
donde se sacan estadísticas trimestrales, esa es una consulta mensual, pero se hace trimestral el consolidado, que se muestra igual en nuestras páginas web, como bien lo indicaste, en la página web observatoriolacteo.org, pero también NatBio tiene una aplicación para celular que la pueden descargar sin ningún problema en App Store o en Google Play, colocan NatBio y les va a salir la aplicación, la instalan y en la sección de noticias, como está clasificado por categoría, hay una sección que dice precios de la industria o estadísticas de la industria y precios de leche y queso, ahí ven todo esto. Esta información cada 15 días y el de la industria cada trimestre. Buenísimo. Y bueno, súper interesante. Tanto es así que, bueno, nos contactaron algunos sitios a nivel mundial que engloban el análisis de las lecherías, de los dairy a nivel mundial, como por ejemplo IFCN. Qué bueno. Que es un instituto internacional de comparación de granjas, International Farm Compare Network, es una red, digamos, de más de 124 países y más de 173 empresas que son sponsors de esta estrategia. En esas, bueno, empresas como Nestlé, empresas como todo lo que es el circuito lácteo, Lactalis, empresas bien grandes a nivel mundial apoyan financieramente esta estrategia y ellos levantan información y nos contactan por eso, porque bueno, claro, éramos sistemáticos en la información y por supuesto no es una opinión nuestra, es lo que nosotros estamos viendo viviendo y comenzamos, ya Venezuela dejó de ser anónimo en esos espacios y Venezuela ya aparece en los informes de dossier que saca el IFCN. Cuando tengan oportunidad lo buscan por internet y sale NatBio, un pequeñito, como partner de información, suministro de información periódica anual. Qué bueno. Con respecto a eso. Qué bueno, no, buenísimo. Bueno, vamos a ir construyendo el hilo, como ya dijimos, ya metimos el sector de la industria. Correcto. Y cómo son beneficiados, ¿verdad?, por esta información que se hace de manera quincenal, que se recolecta de manera quincenal. Al final es una gran base de datos, ¿verdad? Una gran base de datos. Y no solamente para leche y queso también se maneja, sino que se puede manejar y se ha venido manejando con otras empresas también ofreciendo otro tipo de servicio, porque es un gran estudio de mercado. Sí, un gran estudio de mercado. ¿Cómo lo ofrecen? ¿Ofrecen este tipo de servicios a empresas? Sí, claro. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo manejas? Claro. Nosotros, bueno, esto es una estrategia de Fundación NatBio, que es una organización sin fines de lucro, pero no con fines de pérdida. Por tal razón tenemos que ubicar recursos para hacer estas estrategias sostenibles. Por tal razón, bueno, hay varios servicios que se activan. En el caso de la industria, y vamos a agradecer en este momento a aquellas empresas que actualmente apoyan desde el punto de vista económico al observatorio, y nosotros aprovechamos pues de alguna manera darles publicidad en las estadísticas que nosotros manejamos. Es una manera de recibir apoyo, que es en el caso de Cubix y en el caso de Cuajos Pizza, en Nutriservice, que es una empresa que trabaja con bloques minerales, y Parmalat Lactalis, ellos han creído en nosotros, y por supuesto Cavilac en pleno, y nos apoyan en ese sentido. Buenísimo. Entonces valga la cuña de decir, el que se quiere incorporar, bienvenido, porque esto es una estrategia que beneficia a todos. Y lo otro es, y bien tú lo dices, nace de buenas prácticas ganaderas. Claro. Entonces, cualquier empresa que quiera hacer proyectos de investigación, que ya lo hemos hecho, y eso nos permite apoyarnos económicamente sobre el sector, nosotros sin ningún problema nos sentamos y lo manejamos. Es un servicio que se ofrece, lo hemos hecho para equipos y maquinarias, lo hemos hecho para algunos productos que se utilizan en la unidad de producción primaria, para hacer un estudio de mercado del uso de ese tipo de productos, qué marcas usan, ese tipo de cosas, y sobre todo la industria láctea o de transformación, porque nosotros en base al levantamiento, todo esto está georreferenciado, y en su momento pues levantamos información inclusive de cómo es la vialidad. Entonces, ¿cómo es la vialidad en el Zulia? En base a todo el recorrido que se hizo de la caracterización. Bueno, entonces vamos a hacer una correlación, cómo es vialidad contra producción de leche. Es decir, volumen de leche en vías buenas, volumen de leche en vías malas, volumen de leche en zonas geográficas. Si yo voy a poner una receptoría, cómo es la densidad en el anillo en 10 kilómetros, 100 kilómetros, 15 kilómetros. O sea, toda una estrategia que puede implementar la industria de transformación de la producción primaria. Qué bueno. Entonces, eso lo hemos hecho ya, eso nos ha permitido avanzar, por supuesto, pero está a disposición, es un servicio que nosotros ofrecemos. Bueno, y ahí es donde entra de manera fuerte la alianza con Data Analysis. Es así. Ahí es donde entra fuerte, porque lo cierto es que nosotros somos educadores y ganaderos, es así, ¿verdad? Y cuando empezamos a intensificar esta recolección recolección de data,
ahí es en donde empieza la relación de manera tan grata con Data Analysis, que ellos tienen años haciendo esto. Saben cómo hacerlo. Ofreciendo servicios, estudio de mercado. Es así. Es así. Oye, qué bueno. Y nos ha ayudado muchísimo. Muchísimas gracias, bueno, al equipo de Data Analysis en asesoría permanente. Inclusive nos traen proyectos que ellos, cuando es el sector agropecuario, acuden a nosotros. O sea que somos el Data Analysis del sector agropecuario y hacemos los levantamientos de información y le mostramos qué es lo que obtenemos en las encuestas y en todas estas investigaciones. Es así. No, buenísimo. Bueno, si la gente quiere más información, de verdad que contáctenos. Esto es un tema muy interesante y una de las cosas que a nosotros nos gusta mucho es que no hay manera de alterar absolutamente nada. Todo es lo que nos responden. Nosotros lo que hacemos es plasmarlo, preguntarlo, interpretarlo, analizarlo, entender por qué está funcionando así o por qué se está moviendo así el mercado. Entonces, los invitamos a que participen dentro de la encuesta, que su respuesta esté plasmada dentro de alguno de estos puntos en el futuro, que se sientan miembros y parte de toda esta operación que se está haciendo. Y es algo que a nosotros nos da mucho gusto y genera mucha confianza para el sector y para el productor también. Es correcto. Entonces, y bueno, que vean que es una herramienta que les va a servir muy probablemente a los decisores, a quienes realmente toman decisiones sobre el sector. Va a ayudar muchísimo al productor de forma indirecta, no se imaginan cuánto, a la industria, por supuesto, de forma directa en el procesamiento. Y bueno, necesitamos que se involucren. Desde el punto de vista de producción primaria, escriban, pongan su nombre, pongan su teléfono, pongan su ubicación, qué hacen desde el punto de vista, después le aplicamos la encuesta completa, pero al principio saber dónde están y quiénes son y participen dentro del proceso. A la industria, por supuesto ya hay empresas que están trabajando con nosotros, informándonos mensualmente y hacemos el reporte trimestral. Sigan participando, incorporemos mayor cantidad de empresas hay empresas nuevas. Fíjate que para dar números importantes, hace 15 años lo que se procesaba más en Venezuela era leche fluida. Ahorita no es así, ahorita es leche en polvo. Qué bueno. En una proporción importante. Segundo viene el queso, así no era hace 15 años. Y eso lo vemos es con la encuesta. Y por supuesto hay gente que se está incorporando, están apareciendo yogures, helados, y eso es una franja que se va creciendo y se está transformando leche para llevar a eso al sector de consumo. Entonces, bueno, hay una información bien interesante. Siéntanse libre de contactarnos para participar como industria o en su defecto, bueno, solicitar investigaciones. Nosotros les enviamos, hacemos un análisis junto con el equipo técnico de su empresa y decidimos hacer un planteamiento formal de cómo hacer un levantamiento de información y los resultados que puedan utilizar en ese momento. Es así. No, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Luis. No, vale, gracias a ti. Antes de irnos, vamos a volver a invitarlos para el evento anual de NatBio. Es el 17 y 18 de octubre. El 17 es gratuito. Están bienvenidos para acá, para que puedan conocernos, para que puedan ver todos los aliados comerciales que van a estar dispuestos a presentar sus productos en formatos de stand. Y ya el 18 de octubre, sí es el día pago, en donde aquí los tratamos con toda la amabilidad y cariño del mundo. Tienen sus comidas incluidas, tienen brindis al final, escuchan ponencias impresionantes, escuchan el nivel de detalle de esto, que es una de las ponencias que hacemos todos los años, pero que todos los años es importante escucharlo porque uno nos recuerda si las cosas siguen igual, o dos nos da nuevo tipo de información para poder tomar acciones distintas a las tomadas del año pasado o los años anteriores. Entonces, bueno, los esperamos, vengan, escríbenos y pendiente para el siguiente episodio en donde ya vamos a estar al revés, ya va a estar él haciendo lo que yo hice hoy. Exactamente. Bueno, un abrazo, cuídense y que estén muy bien. Gracias por estar acá.